Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Sí, vamos a hablar de música, vamos a hablar sobre jazz y vamos a hablar sobre un músico, un arreglista en este caso, además de músico y cantante también, del que en general no se habla demasiado, pero que yo escuché por primera vez, o conocí al menos su nombre por primera vez siendo adolescente y a través de las grabaciones en los años 40 de Tommy Dorsey, de la orquesta de swing de Tommy Dorsey, en la cual durante un par de años Frank Sinatra, un joven Frank Sinatra, fue el vocalista masculino, el vocalista de la banda, o diría más bien uno de los varios vocalistas, porque también estaba Joe Stafford, también estaba Connie Haynes, también estaban los Pied Pipers, pero en todo caso, este hombre del que voy a hablar hoy es alguien a quien conocí en relación con la orquesta de Tommy Dorsey, en mi opinión una de las mejores orquestas de la era del swing, y me refiero a Cy Oliver, que no solamente fue músico, no solamente fue cantante, sino que también fue arreglista, y creo que a menudo no se habla lo suficiente de los arreglistas en el medio del jazz, pese a lo importantes que suelen resultar, en especial cuando nos referimos al sonido de las big bands de los años 30 y 40 y posteriores también, pero también en el caso de grupos más reducidos. Muchas veces los arreglistas tienen importancia también en las grabaciones de grupos más pequeños. Hay arreglistas de tal importancia, de hecho, que determinan el sonido de una banda o de una sesión de grabación en particular, y a mí personalmente siempre me ha atraído mucho la figura del arreglista, el arranger en inglés, por lo que suelo fijarme mucho en ese aspecto cuando estudio a fondo y escucho a fondo tal o cual grabación de jazz. Así suelen interesarme casi siempre discos en cuya portada o en cuya contraportada aparezcan nombres como por ejemplo el de Billy May, creador de ese efecto sonoro de la sección de saxos que se ha denominado los slurping saxes, o los saxofones que emiten un sonido como si estuviesen sorbiendo un líquido. Quien haya escuchado, por ejemplo, el disco Come Fly With Me de Frank Sinatra sabe a qué me estoy refiriendo, y por supuesto Billy May también grabó sus propios discos. Algún día hablaremos de Billy May en estas impresiones sobre jazz. Me fijo en este tipo de cuestiones muchas veces escuchando discos, si en la portada sale el nombre de Billy May o el nombre de Russ García, por ejemplo. Russ García, hay algunos álbumes vocales que yo tengo en mi colección simplemente porque contienen arreglos de Russ García. Nelson Riddle, por supuesto, no solamente con Frank Sinatra, sino también con multitud de otros vocalistas, entre ellos, por ejemplo, Rosemary Clooney, en ese gran disco de Rosie que se llama Rosie Solves the Swinging Riddle, que juega un poco en el título con el apellido de Nelson Riddle, que significa acertijo, la palabra riddle. Así que Rosie resuelve el acertijo swinguero, sería el título de ese disco excelente, con magníficas grabaciones y magníficos arreglos de Nelson Riddle y la voz de Rosemary Clooney. También, por ejemplo, Eddie Sauter y Bill Finnegan, que son los artífices de esa Sauter-Finnegan Orchestra, la orquesta de Sauter-Finnegan, que es o fue verdaderamente muy moderna para su época. Y hay que decir que entre los arreglistas ocupa un lugar de excepción el hombre al que nos vamos a referir en el vídeo de hoy, que es el gran Cy Oliver. Y ya digo que lo conocí primeramente
por su trabajo en los años 40 como arreglista de la orquesta de swing de Tommy Dorsey, en la que por aquellos años 40, 41, 42, en esos años, en esa orquesta cantaba un joven y cada vez más popular Frank Sinatra. Es la época de Young Blue Eyes, el joven ojos azules, en contraposición con el Old Blue Eyes, o el viejo ojos azules, como se le llamaría, se le conocería a Sinatra popularmente con posterioridad, y además una banda, la de Tommy Dorsey en esta época, que tenía un elenco de solistas absolutamente maravilloso. Joe Bushkin al piano, Buddy Rich a la batería, Babe Rusin al saxo, Bunny Berrigan a la trompeta, y tantos otros que yo me conocía cuando era adolescente, casi de corrido, el personal, la formación de la orquesta de Tommy Dorsey, como si se tratase de la alineación de un equipo de fútbol. Me conocía la alineación del Real Club Celta de Vigo, que ha sido siempre mi equipo de fútbol primordial, principal y favorito, y de la misma manera que me conocía a los jugadores del Celta, Carping, Mostovoy, Maciño, etc., me conocía, y todavía puedo recitar algunas de las formaciones de la orquesta de Tommy Dorsey, de la orquesta de Count Basie, de la orquesta de Benny Goodman, etc. Pero la carrera profesional de Cy Oliver se remonta a mucho más atrás, porque él era la materia gris detrás de ese excitante sonido, ese sonido tan atractivo de la orquesta del gran Jimmy Lunceford en los años 30. Y ahí fue precisamente en la orquesta de Jimmy Lunceford donde Tommy Dorsey oyó hablar de Cy Oliver y lo contrató, sin importarle, por cierto, ni lo más mínimo el color de su piel, porque Cy Oliver era afroamericano y Tommy Dorsey y el resto de la banda no. El hecho de que fuese un arreglista negro que trabajase con una banda blanca en una América completamente segregada como era la de los años 40, pues esto no le importó en absoluto a Tommy Dorsey, porque lo que le interesaba a Tommy Dorsey era la música. Le daba igual el color de piel, le daba igual prácticamente todo, excepto el hecho de que el músico fuese un músico competente y que encajase bien en la banda. Y ese es el caso de Cy Oliver, que por supuesto era arreglista, con lo cual no solía tocar con la banda, y esto facilitaba las cosas a Tommy Dorsey, porque no tenía que mostrar en público en esa América tan segregada a Cy Oliver. Lo habría hecho probablemente de la misma manera que lo hizo Benny Goodman con su cuarteto, que era un cuarteto en el que había músicos negros y blancos, había judíos, y esto no le importaba en absoluto a Benny Goodman. Teddy Wilson tocaba el piano en ese cuarteto, teníamos a Gene Krupa a la batería, teníamos a Lionel Hampton al vibráfono, y el propio Benny Goodman, músicos, algunos negros y otros blancos, y a Benny Goodman no le importaba, de la misma manera que no le habría importado en absoluto a Tommy Dorsey, porque lo que les interesaba a estos músicos era tocar, producir la mejor música de swing y la mejor música de jazz y la música más popular posible. Pero hablemos de Cy Oliver. Cy Oliver nació en el año 1910 en Battle Creek, en el estado de Michigan, que es el mismo lugar en el que se encuentra la fábrica original de los cereales Kellogg's. Yo recuerdo leer la caja de los cornflakes de Kellogg's cuando era pequeño y ponía allí Battle Creek, Michigan. Pues efectivamente ahí también es donde nació Cy Oliver, bajo el nombre de Melvin James Oliver. Lo de Cy, S-Y, Cy, es un apodo que parece que le pusieron en la escuela y que es un apócope de la palabra psychologist, es decir, psicólogo. Y esto hace referencia a la enorme
inteligencia que los compañeros de Cy Oliver consideraban que éste poseía. Y la verdad es que no se equivocaban en ese sentido, porque Oliver se distinguió siempre por sus capacidades intelectuales, no solamente aplicadas a la música, que también, por supuesto, sino a muchas otras cuestiones. Ya se interesó por la música cuando era muy pequeño, y a los 17 años comenzó a tocar con orquestas dirigidas por músicos hoy un tanto olvidados, como por ejemplo Zakk Whyte o Alphonse Trent, pero además de tocar muy bien la trompeta, Cy empezó a componer sus propios arreglos. Y esto va a ser muy importante porque si a Cy Oliver se le recuerda hoy en día, quienes lo recuerdan, es sobre todo como arreglista, aunque dirigió sus propias bandas, y esto lo veremos en unos minutos. Esto de componer sus propios arreglos, escribir sus propias partituras, eso fue lo que le abrió las puertas de la orquesta de Jimmy Lunceford, en la que colaboró con el pianista Edwin Wilcox como coordinador musical de la banda. Wilcox y Cy Oliver eran los coordinadores musicales de la banda de Jimmy Lunceford. Y además Cy también tocaba la trompeta, cantaba y escribía los arreglos. Estaba totalmente pluriempleado con esa orquesta, y esas son grabaciones que yo les recomiendo que escuchen porque comprenderán muy bien los inicios de Cy Oliver como músico y como arreglista, y comprenderán su concepción musical mucho mejor. Se centró sobre todo en la orquesta de Jimmy Lunceford en los temas más acelerados, aquellos temas con más swing, y sus arreglos se destacaron siempre por su gran originalidad y también por ser innovadores y muy sofisticados en su época, utilizando diferentes secciones de la orquesta y contraponiendo unas secciones con otras, utilizando la banda como si se tratase de un instrumento, un poco al estilo de Duke Ellington. Muchas veces los críticos dicen que Duke Ellington utilizaba la banda como si fuese un instrumento, tocaba la banda, además de tocar el piano, pues utilizaba la banda como si fuese un instrumento, y esto es algo que también hacía Cy Oliver. Y Tommy Dorsey conocía a la perfección el sonido de la orquesta de Jimmy Lunceford, se había fijado durante ya tiempo en el sonido peculiar, diferente, con mucho swing de la orquesta de Jimmy Lunceford. Recordemos que, de nuevo, es una América segregada. Tenemos las orquestas negras por un lado y las orquestas blancas por otro, pero la influencia musical es bidireccional, porque se puede tener un país segregado como era la América de los años 30, 40, según la raza, pero lo que no se puede es evitar, por supuesto, que haya contactos entre las razas, obviamente, y dentro de la música, dentro del arte, pues esto es así. Y menos mal, por cierto, porque las bandas negras eran mejores gracias a las bandas blancas, y las bandas blancas eran también mucho mejores gracias a las bandas negras. Sabía Tommy Dorsey perfectamente que el sonido de Lunceford se debía en gran parte al trabajo de Cy Oliver. Así que cuando decidió formar en 1939 la que se convertiría en una de las grandes bandas del swing de los años 40, una de las mejores y una de las más populares también, contrató Tommy Dorsey a Cy Oliver para que compusiese los arreglos, especialmente los de los temas más rápidos y swingueros, los que se llaman los flag wavers, es decir, los temas que tenían tanta energía que servían para izar la bandera y para hacer que la bandera ondease, por eso se les llamaba flag wavers. Está clarísimo que Tommy Dorsey se daba cuenta de que el talento de Cy Oliver tenía que ver sobre todo con los temas más rápidos, con los temas más swingueros,
y Cy Oliver adaptó su estilo, el que utilizaba con la banda de Lunsford, a la banda de Tommy Dorsey, construyendo partituras inolvidables que les recomiendo vivamente, como por ejemplo Well Get It, Opus 1, ese Opus 1, On the Sunny Side of the Street, East of the Sun and West of the Moon, es decir, al este del sol y al oeste de la luna. Por cierto, Frank Sinatra se encarga de cantar esa canción. Y Cy Oliver dotó a la orquesta de Tommy Dorsey de un sonido absolutamente inconfundible, que era a la vez jazzístico y comercial, porque es posible ser jazzístico y comercial a la vez. Esta idea de que el jazz no es comercial o que el jazz no debe ser comercial, cuando el jazz realmente en los años 30 y 40 era la música popular del momento, bueno, esto lo entendía perfectamente un hombre como Cy Oliver y creaba para la orquesta de Tommy Dorsey un sonido a la vez jazzístico y comercial con una personalidad totalmente propia e intransferible. Uno escuchaba la banda de Tommy Dorsey por diferentes razones, algunas de ellas tenían que ver con los arreglos de Cy Oliver. Pues quien escuchaba estas grabaciones o cuando escuchaba en la radio la orquesta de Tommy Dorsey sabía perfectamente que se trataba de la orquesta de Tommy Dorsey y no de ninguna otra. La colaboración de Cy Oliver con Dorsey concluyó en el año 1943, más o menos al mismo tiempo que la colaboración con Frank Sinatra, por cierto, cuando Cy Oliver se alistó en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Y al término de la contienda, bueno, esto pasa mucho, hay muchos músicos que se alistan en el ejército y entonces hay bandas que se tienen que separar y hay músicos que no pueden seguir tocando con las bandas durante la Segunda Guerra Mundial, que acaban en muchos casos tocando con bandas del propio ejército. Muchos de estos músicos pues tocaban en bandas y algunos de ellos no llegaron a ser enviados al frente. En realidad, Cy Oliver tocó con varias bandas diferentes en el ejército y al término de la Segunda Guerra Mundial trató de formar su propia orquesta, lo cual no dio resultado porque, como hemos dicho en otros vídeos anteriormente, la escena musical había cambiado enormemente después de la guerra y cada vez más big bands se estaban disolviendo. Se dio cuenta Cy Oliver, ya dijimos antes que Cy Oliver era una persona de enorme inteligencia no solamente para la música, sino para muchas otras cosas, y entonces a finales de los años 40 se da cuenta Oliver de que se está operando un cambio en la industria discográfica, en la industria del entretenimiento, el entertainment, y entonces comenzó a centrarse en trabajar en los estudios de grabación, sobre todo como arreglista, por supuesto, como director musical, en compañías importantes como Decca, Bethlehem, Jubilee. Bethlehem y Jubilee quizá no son tan importantes como Decca, pero sí tienen su interés. Continuó trabajando en los años 60 en los estudios de grabación, recreando a menudo con músicos de estudio sus viejos éxitos con las orquestas de Lunsford y de Dorsey, pero también escribiendo arreglos para discos de diversos vocalistas. De hecho, no lo tengo aquí, porque estoy en estos momentos en casa de mi suegra y tengo este disco en mi casa, pero en el año 1961, Cy Oliver grabó una excelente colaboración con Frank Sinatra para el sello Reprise, un álbum que se titula I Remember Tommy, Recuerdo a Tommy. Tommy, por supuesto, es Tommy Dorsey. Un tributo a Tommy Dorsey, en el que, en algunos casos, Cy Oliver trata de modernizar sus arreglos para la banda de Tommy Dorsey e incluso canta con Sinatra en algún tema. Estoy hablando de memoria, pero creo que uno de ellos es precisamente East of the Sun and West of the Moon, del que hablábamos anteriormente. Es un disco muy interesante de Sinatra, quizá no de los más conocidos, pero si ustedes buscan en el canal encontrarán un podcast en el que hablo con un amigo, con mi amigo Marcos Callao, acerca precisamente de este disco, el I Remember Tommy.
En los años 70, Sy Oliver compaginó el trabajo de estudio, que era menos copioso ya en aquellos momentos que en otras épocas, con la vuelta a los escenarios, porque había estado alejado de los escenarios durante un tiempo, trabajando sobre todo, aunque menos, pero trabajando sobre todo en los estudios de grabación, pero en los años 70 vuelve a los escenarios, tanto en los Estados Unidos como en Europa, llegando a grabar ocasionalmente algún que otro disco, como por ejemplo uno que tengo aquí, que se titula Yes, Indeed, que Sy Oliver grabó para el sello Black and Blue en el año 1973. Aquí tenemos el sonido de Sy Oliver en los años 70 y ahí pueden ver una fotografía de Sy Oliver tocando la trompeta. En la parte de atrás pues también hay una fotografía de Oliver, y este es un disco que no es demasiado difícil de encontrar, en el que toca con Peck Morrison, con Al Bryant, con Candy Ross, con Al Cobbs, con Chris Woods, con Cliff Smalls y con Michael Silva. No es una big band realmente, pero aquí podemos escuchar el sonido de Sy Oliver en los años 70, en este disco Yes, Indeed, grabado para Black and Blue. Y tras más o menos medio siglo dedicado a la música, Sy Oliver se retiró definitivamente en el año 1984 y falleció 4 años después, en 1988, en Nueva York, a los 77 años de edad, dejando tras de sí un legado musical excepcional, que desde luego merece la pena redescubrirse, y precisamente por eso estoy grabando este vídeo, porque no se habla demasiado de Sy Oliver, no se habla demasiado de arreglistas en general dentro del jazz, y creo que debe hablarse más. Merece redescubrirse la música, el legado discográfico de Sy Oliver. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues creo que es imprescindible en primer lugar escuchar su trabajo como arreglista y como músico también, con las orquestas de Jimmy Lunceford primero y de Tommy Dorsey después. Esto es el Sy Oliver de los años 30 y de los años 40. Y ahí podemos escuchar con total claridad la frescura, la modernidad, el puro swing del sonido de Sy Oliver. Y se suele decir que su reputación como arreglista de jazz fue lo que hizo que muchos solistas interesados en tocar jazz se integrasen en la orquesta de Tommy Dorsey en los años 40. Y al escuchar sus arreglos para Dorsey, no cabe ni la menor duda de ello. Había muchos músicos, estoy seguro que Joe Bushkin es uno de ellos, o Babe Russin, músicos que se unieron a la orquesta de Dorsey porque sabían que con un arreglista como Sy Oliver se iba a tocar no solamente música de primera calidad, sino además música claramente jazzística y llena de swing. Y eso se escucha en las grabaciones de Lunceford y de Dorsey de esa época. Además de esto, quien quiera escuchar algunas grabaciones lideradas por Sy Oliver, en las que no solamente escribe los arreglos, sino que además toca la trompeta y canta, debe acercarse a este disco que también tengo aquí, un disco que se titula Psycholo-Swing. Psycholo-Swing, psicolo-swing, ¿no? O sea, que es una especie de blues psicológico, no psicodélico necesariamente, sino blues psicológico, por esto de que le llamaban a Sy Oliver Sy por la palabra psychologist o psicólogo. Entonces aquí está Psycholo-Swing, que estoy viendo si es el título de uno de los temas y veo que no, veo que simplemente es el título de este disco, Psycholo-Swing. Es una recopilación del año 2002 publicada por el sello barcelonés Ozium. Vemos abriendo precisamente el disco, que ahí pone Ozium, ¿no? en el propio CD, y ahí tenemos una fotografía de Sy Oliver en un escenario. Este es el disco Psycholo-Swing, una recopilación que incluye 21 temas grabados por Oliver con varias bandas de estudio en Nueva York entre los años 1949 y 1950.
1952. Grabadas todas estas piezas para Decca, junto a un grupo envidiable de jazzmen, entre los que destacan, atención, Buck Clayton, Taft Jordan, Jimmy Crawford, Paul Webster o Billy Kyle, entre muchos otros. Yo sé perfectamente que cualquier disco que incluya el nombre de Buck Clayton a la trompeta va a ser un disco excelente, teñido de blues y teñido de swing. Eso está clarísimo. Y este es un buen ejemplo, porque tenemos en algunos temas a Buck Clayton, entre otros. Y nos encontramos con clásicos aquí como Tain't What You Do, no es lo que haces, sino cómo lo haces. El tema más famoso escrito por Sy Oliver. Hablé sobre el jazz hace unos días en el canal y titulé el vídeo No es cómo lo haces, no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Es una alusión a este tema de Oliver. Tain't what you do, it's the way that you do it, ¿no? Tenemos también 4 or 5 times, 4 o 5 veces, Ain't She Sweet, el clásico de Jack Yellen, y de Milton Ager. Los Beatles llegaron a grabar esa canción antes de ser famosos. Ain't She Sweet, un clásico. I Can't Give You Anything But Love, no puedo darte nada más que amor. For Dancers Only, o I Ain't Got Nobody, no tengo a nadie. Siempre presididos estos temas por ese swing irresistible de Sy Oliver y por un sonido que es marca de la casa de este gran arreglista que se encuentra aquí en una compañía inmejorable. También nos encontramos en este disco con un tema, Castle Rock, que es una versión de un tema que Sinatra grabaría para Columbia en el año 1951 con Harry James. Aquí hay una versión de Sy Oliver. Y en Nashville Blues, el blues de Nashville, asistimos al lado más bluesero de Sy Oliver, aunque siempre cargado de swing. No lo puede evitar Sy Oliver, sea lo que componga, siempre sus arreglos van a estar teñidos de swing. Lo que se contiene en este disco es música excelente, arreglada por uno de los mejores en la historia del jazz, en ese campo, en el campo de los arreglos, aunque no sea hoy un hombre tan recordado como, pues, por ejemplo, Benny Carter, como Duke Ellington o como muchos otros. Y en un libro sobre Sinatra que he presentado ya en el canal, All or Nothing at All, Donald Clark habla de cómo en los años 30 y 40 el jazz pasó del 2x4 al 4x4 gracias al swing. Y señala que en este contexto Sy Oliver tuvo una grandísima importancia como figura de transición entre el jazz que utilizaba sobre todo el compás de 2x4 y el swing que favorecía la utilización del 4x4, y en esto Sy Oliver es una figura de transición. Dice Donald Clark en un libro que ojalá algún día alguien traduzca al español porque es una verdadera maravilla, All or Nothing at All, uno de los mejores libros escritos sobre Frank Sinatra. Y en él dice sobre Sy Oliver Donald Clark lo siguiente: Sy Oliver tenía la capacidad de escribir en un estilo 2x4, con una cadencia irresistible que era perfecta para este periodo de transición de los años 30 y 40, porque ni intimidaba a quienes querían bailar, ni ofendía a los aficionados al jazz. Esto es muy importante porque había una separación entre los que escuchaban a las big bands para bailar y aquellos que estudiaban los solos y se preocupaban más por la música. Pero Sy Oliver contentaba a ambos. Tenía un talento enorme, tenía una sensibilidad jazzística de tal calibre que era capaz de contentar a quienes querían bailar y también a los aficionados más estrictos al jazz. Y bueno, para esto hay que tener un talento enorme y lo tenía desde luego Sy Oliver. Como también señala
acertadamente Donald Clark en ese libro, que no lo tengo aquí, está en mi casa, pero lo he enseñado a cámara en varias ocasiones en otros vídeos, como también señala acertadamente Donald Clark, Cy Oliver no era solamente un arreglista, sino que era también un excelente compositor, no solamente porque compusiese sus propias melodías, sino porque al escribir sus arreglos hacía lo que todo buen arreglista debe hacer, que es adaptar y reinterpretar las melodías escritas por otros desde su propia concepción musical, sabiendo además para quién está escribiendo esos arreglos. Y esto es muy importante. Y esa es precisamente la marca de la casa de un buen arreglista, saber reinterpretar, reescribir y pasar por su propio tamiz musical la música escrita por otros, dándole una forma y un sonido que tenga en cuenta además la banda que va a tocar esas partituras y también el público al que esas partituras van dirigidas. Esa es la marca de la casa de un buen arreglista y ese es el caso sin ninguna duda de Cy Oliver, cuyo trabajo tuvo una enorme influencia en multitud de arreglistas de varias generaciones que vendrían después. Y me parece triste que no se conozca tanto hoy en día, ya en el siglo XXI, varias décadas después de su fallecimiento, a un arreglista del calibre de Cy Oliver. Ya digo, si ustedes quieren entrar en el sonido de Cy Oliver, escuchen las grabaciones de los años 30 de Jimmy Lunceford, las de los años 40, por lo menos entre 1940 y 1943, de Tommy Dorsey. Después, por supuesto, tenemos este disco que ya he mostrado, Psycholo Swing, publicado además por un sello barcelonés que se llama Ozium, con grabaciones de finales de los 40 y principios de los 50 de bandas de estudio con grandes músicos como Buck Clayton, por ejemplo, dirigidas por el propio Cy Oliver, que también toca y también canta. En los años 70, para escuchar el sonido de un Cy Oliver ya algo mayor, unos años después, unos 20 años después aproximadamente, tenemos este disco, Yes Indeed, grabado en 1974 para Black and Blue, y después les recomiendo también, por supuesto, ese disco en el que Cy Oliver colabora con Frank Sinatra a principios de los años 60 en un tributo al gran trombonista Tommy Dorsey, para quien trabajaron ambos. El disco se llama I Remember Tommy. No sé si conocen ustedes la música de Cy Oliver o no, pero si no es así, se la recomiendo, ya sea por estos discos que he mostrado, ya sea a través de otros discos que quizá ustedes conozcan, y si conocen la música de Cy Oliver, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué es lo que les parece, cuáles son las grabaciones de Oliver que más les gustan, que más les interesan, porque siempre me interesa saber, por supuesto, la opinión de quienes ven estos vídeos. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Soy Antón García Fernández, ya despidiéndome desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde a finales del mes de mayo he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre jazz, que muy pronto van a poder ver ustedes en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Sigan escuchando buen jazz y recuerden, ya lo dijo Cy Oliver, "It ain't what you do, it's the way that you do it". No es lo que haces, sino cómo lo haces. Escuchen buen jazz y seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube, Antón GF, en estas impresiones sobre jazz.